leído muchísimas pues, me sé de memoria el texto base de hoy y me sorprendió el Señor cuando, tal vez le ha pasado a usted, me mostró unas perspectivas, una visión de este texto un poco diferente de la que yo había visto siempre, porque la palabra del Señor es así de rica. Por eso no es un libro normal, porque tiene la capacidad de que estás leyendo un texto que has leído en otras oportunidades y Dios te muestra algo para tu momento, para lo que estás pasando. Le trae revelación y luz de algo que su Espíritu Santo quiere enseñarnos a través de la palabra. Por eso la palabra del Señor habla. Amén, hermanos. Porque si usted va a la Biblia, hermano, y la lee como lee el periódico de la mañana, y Dios no le habla a usted en la Biblia, algo está pasando en su relación. Algo tienes que preguntarle al Señor de que cuando te acercas a su palabra, que Dios te hable personalmente, que te mueva a hacer cosas, que te mueva a obedecer. Y mientras leía este texto, voy a conocer el pecado. Lo estaba leyendo mientras un mecano predicaba, porque él señaló el texto y él siguió. Y yo me metí y Dios me empezó a mostrar. Yo, cuando me di cuenta, tenía unos minutos meditando en él y la predicación me había seguido. No me hagan lo mismo hoy cuando leamos los textos. Pero así fue como después lo estudié y le saqué una buena riqueza. Le he llamado a esta enseñanza Jesús frente a los campos. Principios para ver la misión como Jesús la ve. Y cuando estaba haciendo esta figura de acá, que no se puede ver tan claramente, especialmente para algunos, se vio su perspectiva, la hice con la famosa inteligencia artificial que tenía pues para hacer lo que antes uno buscaba fotillos más o menos ahí que le fueran propicias para poner un PowerPoint. Ahora la inteligencia te lo hace lo más bien. Y aquí tenemos a Jesús con sus discípulos mirando las ciudades donde él iba a instar. Cuando lo estaba haciendo, mi hijo se acercó. Mi hijo es lo que llaman ahora los muchachos un gamer. Es un gaming, ¿no? Así. No le gusta eso de los juegos y tiene su computadora especial, trabaja, no es serio, y seguidor del Señor, pero le gusta eso de tener su compu especial para eso, se da sus gustos con eso, se reúne con otros muchachos a hacer veladas de juegos. Y si usted cree, mi hermano, que es una vagabundería, debe decir que hay gente ganando mucha plata jugando eso ahora. Yo no me lo creía, pero puede pasar. Y él me dice, por ahí veo como unos demonios, pues son esos caras. Bueno, tienes que escuchar la enseñanza para ver de dónde viene esto. Todo tiene un sentido. Tú le vas diciendo a la inteligencia, haz esto, pon esto, hermano, que lo va haciendo todo. Para entender mejor de lo que vamos a hablar, vamos a leer dos textos, uno primero, otro después. Vamos a empezar leyendo en Lucas capítulo 10. Este es un texto bien conocido. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Yo voy a estar echando la nueva versión internacional, es posible que usted tenga otra versión, pero tendrá la misma idea, aunque este texto me lo sé de memoria en la versión Reina Valera, que es la que aprendíamos antes. Dice así, capítulo 1 al versículo 3, perdón, capítulo 10, versículo 1 al 3. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Vayan ustedes, presten atención, porque los envío como corderos en medio de rojos. Para los que reportamos la versión Reina Valera, yo creo que lo pueden decir el pueblo. El Señor dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Y para nosotros que crecimos en un ambiente urbano, la verdad es que la palabra mies no tenía ningún significado. Yo no sabía qué era la palabra mies. Cuando uno entra a la iglesia del Señor y empieza a leer la Biblia, hay muchas palabras en español que no entiendes. O sea, sabes que es una palabra en español. Yo te pido que me expliques qué significa la palabra redención. Eso es español, pero usted lo puede explicar. ¿Qué significa? Si usted tiene la famosa palabra que usaba mi pastor, inmarcesible, decía la Reina Valera. Inmarcesible, que no se puede marchitar.
Eso significó. Y la palabra tan simple como mies, yo no ubicaba que era la miesta. Pues usted, por tener un contexto más rural, podría identificarlo, pero no sabía qué era. Aquí, en la nueva versión internacional, ya se traduce como la cosecha. Así que la mies es un tipo de cosecha, especialmente de trigo. Y, y de eso es el texto que acabamos de leer. Usted seguramente lo habrá leído muchas veces. Está Jesús frente a los campos. Manténganlo abierto si lo tienen en su teléfono, tablet o Biblia de papel, porque lo vamos a estar visitando. Con sus discípulos frente a los campos es que dice estas palabras. Este es un momento fundamental en el ministerio de Jesús. Ha estado entrenando a los discípulos, dándole charlas, les ha estado mostrando con su ejemplo y ahora, por primera vez, les dice, les toca a ustedes. Cuando nosotros aprendíamos a evangelizar antes, las culturas de la iglesia han cambiado. Decíamos en el curso ayer, la iglesia en la que yo me convertí hacía, cuando leí esta palabra, mi hija de 26 años no la entendió, invasiones evangelísticas. ¿Ustedes creen esa palabra? Invasión evangelística. Para nosotros era cuando el grupo de jóvenes llegaba, unos 60, 80 jóvenes, a una comunidad y nos dispersábamos, invadíamos literalmente, dando tratados, tocando puertas, compartiendo con la gente en las calles. Y cuando yo dije invasión evangelística, el doctor, ¿qué es eso? Eso suena muy duro, porque ahora a veces el evangelismo suena como bullying espiritual. Y aquí tenemos, cuando hacíamos eso, usted aprendía las primeras 3 o 4 casas con alguien que ya lo había hecho. Escuchan cómo lo hacía la persona, ponga atención, y en un momento dado le decía, la siguiente casa va a usted, hermano, no le temblaban las piernas, se le enredaban los versículos, y así aprendía uno a evangelizar. Aquí el Señor está haciendo lo mismo con los discípulos, ha estado entrenándolos, y ahora les toca su momento de ir a hacer ministerio. Este es el momento que están viendo, el momento y que se van a activar ellos. Ya no va a ser el Señor, sino ellos mismos. Yo soy el que paso las diapositivas, o le hago alguna señal ahora. Soy yo. Excelente. Se nos ahorra un montón. Siempre que voy a un texto bíblico me acuerdo que la Biblia fue escrita para enseñar al Señor. Así el apóstol Pablo dice en Romanos, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Lo que hoy estamos leyendo se escribió para enseñarte, para darte una lección, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. La idea es que la Escritura te motive, te aliente a mantener tu esperanza. Leímos el texto, lo tengo aquí en otra versión, quiero leer, porque agrega un par de cosas que ayudan. Tenemos una gran bendición ahora de tener a disposición nuestra, en nuestro teléfono, diferentes versiones que suelen ser muy instructivas. La de azul, la de abajo, dice así: después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades o lugares que tenían pensado visitar. Y les dio las siguientes, esta palabra instrucciones no está en la otra versión, a mí me gusta esta idea, las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren, y Gustavo lo presenta aquí, al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídale que pide más obreros a sus campos. El Señor de la mies o el Señor de la cosecha, aquí se describe como el Señor está a cargo de la cosecha. Y esto nos va a dar claridad en un momento. Voy a enseñarles entonces 7 principios que podemos sacar de estos 3 versículos y de un texto posterior que leeremos. En primer lugar, este texto nos dice que Jesús mandó a los discípulos a donde él pensaba ir. Jesús no vino a hacer un ministerio al azar, a ver qué sale, cómo nos va. Estamos aquí, estoy aquí, bajé al mundo, me encarné, a ver qué se puede hacer con mis talentos. Jesús tenía un plan. Dios tenía un plan específico para ese momento que Jesús está viviendo, pero que era parte de su gran plan. Hoy le decía a los hermanos que uno de los frutos del curso que algunos de ustedes han hecho aquí y otros están terminando, el curso Perspectivas, es que yo puedo entender mi vida
como parte del plan eterno de Dios en la tierra y sentir como mi vida en un lugar específico entroncaba, se metía, se relacionaba con ese plan eterno. Me sentí parte de su plan, haciendo una partecita pequeña en comparación con lo que otros han hecho, pero activo en eso. Nosotros tenemos un movilizador en Costa Rica tremendo para la iniciativa, un movilizador de misiones. Un poco el trabajo que hace el hermano Gabriel. Él iba a lugares, buscaba pastores, organizaba actividades y hacíamos actividades de movilización misionera. Era excelente para movilizar, pero tenía un problema. Era muy terrible planificar. Y no sé si usted lo ha tocado alguna vez trabajar con alguien que no planifica. Usted le dice, ¿cuál es el plan? El Señor sabe, hermanos. Llegábamos a un lugar, hacíamos un viaje como de 7 horas, llegábamos a la iglesia cerrada, la iglesia donde íbamos a ir. Y dice, hermano Hitler, ¿qué pasó aquí? Tranquilos, mis hermanos, vamos a arreglar esto. Ahí se desaparecía, se iba, decía, no, en esta iglesia no va a ser en Mota. Se iba a hablar con otro hermano, al final lograba hacer todo, pero para la gente, como mi esposo, que necesitaba seguir un plan, él decía, no puedo trabajar con este hermano. Te reconozco sus dones, pero demasiado desorganizado. Yo necesito ver algo. Si usted está enfrentando alguna iniciativa en la iglesia, especialmente si es algo complicado, quiere ver un plan. Y si que dice que hay un plan, quiere escucharlo. Dios tenía un plan, mis hermanos. Desde el libro de Génesis lo vemos. Cuando el hombre cae, Dios le gusta. Trata de reconciliarse con él, incluso cubriéndole después de su pecado con pieles. Y le hace promesas redentoras desde Tingo de Bénesis. La Biblia dice que el plan de Dios estaba escrito desde antes del comienzo del tiempo. Escúchelo. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 10. Dios tenía un propósito y un plan escrito antes de la fundación del mundo, dice otra versión. ¿Cómo es eso? Antes de que nosotros apareciéramos en el mundo, ya Dios tenía un plan. Y la caída del hombre no le toma por sorpresa. No dice, ¿y ahora qué hacemos? Yo con todo el que tenía para Adán, y ahora se nos cayó. Sino que ya tenía un plan donde la iniciativa es de él. Por eso en misiones decimos que la misión es de Dios. La misión no es de una iglesia, no es de una denominación. La iglesia no puede variar el plan de Dios, mis hermanos. Dios estableció un plan antes que usted naciera, antes que naciera Adán. Ya tenía un plan antes de la fundación del mundo. A nosotros nos toca conocer ese plan que Él ha revelado y el trocar que dio ese plan. Preguntarle, en tu plan, ¿cuál es tu parte? Es una de las grandes aventuras espirituales del ser humano. Señor, en tu plan eterno, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es mi parte? Y te aseguro que hay una parte para cada uno de nosotros. No importa si eres un teólogo o si eres una persona que conoce lo más básico de la Biblia. No importa si eres una persona de 70 años o si tienes 18 años. Hay una parte del plan de Dios para tu vida. Descúbrelo, pero quiero motivar. Aquí tenemos a Jesús diciendo que él ya pensaba ir a algunos lugares. Ya él había planificado ir a esas regiones. Y estaban dando a los discípulos al lugar a los que él pensaba ir. Así que antes de que ellos fueran, estos lugares estaban dentro del plan de Dios. Tenemos un ejemplo de su planificación, de su plan, en el que luego los discípulos van a entrar. Y el que luego los discípulos van a activarse y hacer algo. Pero el plan no era de los discípulos. Los discípulos no escogieron las ciudades. Los discípulos fueron a las ciudades a las que Jesús pensaba ir. Esto me ayuda a mí a tener seguridad de cómo se mueve uno en el ministerio. La Biblia dice que el plan de Dios, por ejemplo, se manifestó desde la entrada del Mesías, dice el libro de Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, ¿señalado por quién? Señalado por Dios. Dios envió a su Hijo que nació de una mujer. La entrada misma del Mesías en la tierra, el nacimiento de Jesús en aquella sede de pesebre, se dio en un momento que Dios planificó.
ni un minuto antes ni un minuto después. Mi tía, que partió en la presencia del Señor, nos decía, no sé por qué Dios tiene esa manía de hacernos esperar hasta las 12 en punto. ¿Ves? Por algunas cosas en nuestra vida, quisiéramos que nos diga qué va a pasar a las 11:30 o las 10, que no nos tengan angustia, y cumple siempre, pero a veces es faltando un minuto que yo me doy cuenta de lo que Dios va a hacer. Porque Dios tiene planes. ¿Sabía usted, mi hermano, que Dios tiene planes? Tiene un plan para su vida, tiene un plan para esta iglesia, tiene un plan para Guatemala. Para que nosotros nos activemos en lo que Él ya pensaba hacer. Nos movamos y participemos en lo que ya Él había planificado antes que su sublime gracia se estableciera en este legado. Ya Él sabía lo que iba a hacer con nosotros. Nuestra salvación es parte de su plan para la humanidad. Este plan de Dios es un plan de redención. Es un plan en el que Él va a reconciliar al hombre para sacarlo de su condición de pecado y hacerlo de nuevo a alguien con quien tener una relación íntima. Eso es reconciliarse. No es un plan privado para usted, aislado de todo lo demás. Por eso el cristianismo no se puede vivir aislado. Hay gente que le dice, a mí me gusta Cristo, a mí me gusta la Biblia, pero la iglesia, demasiado hipócritas. Demasiada gente ahí que no me convence. Yo digo, hay muchos hipócritas siempre de campo, aún nomás. Unas. La voluntad de Dios nunca es una voluntad privada para usted que se desconecta de su congregación, de sus hermanos con los que Dios lo plantó a usted. Dios tiene un plan para usted, sí, absolutamente, conectado a su plan eterno, que ha conectado también con su iglesia. Si usted empieza descubriendo su plan, lo conecta con el de su congregación, a veces con un grupo específico de la congregación, como sería las mujeres, los jóvenes, etc. Y ese plan lo conecta con su plan eterno de redención del hombre. Y usted lo va descubriendo conforme va creciendo espiritualmente en el Señor. Principio número 1. Usted no entra en la misión de Dios inventándose en un plan. Usted entra en la misión de Dios a conectar con el plan que Dios ya había establecido de antemano para que nosotros camináramos. Número 2. Dios participa al creyente de su plan. No es un plan secreto. No es un plan que nos oculta. ¿Podría Dios llevar a cabo su plan eterno sin ayuda del ser humano? Sin que nosotros participáramos. ¿Qué le parece? Si Dios tenía un plan eterno, ¿podría cumplirlo sin usted? ¿Podría cumplirlo sin su iglesia? ¿Podría cumplirlo sin sus hermanos? Bueno, que sí, hermano. Sinceramente, a veces uno siente que lo que hace es estorbar el plan de Dios, y a veces pasa. Cuando entramos incrédulos, cuando entramos tratando de imponer nuestro plan en su plan, como si eso se pudiera. Dios, sin embargo, a pesar de que podía cumplir su plan por sí mismo, cuando estaba en Uzbekistán, ahora lo conocemos bien, porque acaba de estar en el mundial por primera vez. Por antes yo decía Uzbekistán, y la gente decía, él lo hizo allá por Afganistán, por ese lado, para que usted lo ubique bien. Uzbekistán está rodeado por estos países: Kirguistán, Tayikistán, Kazajstán, Turkmenistán y Afganistán. Ahora, ¿sabe dónde están? ¿Dónde están los que están? Aquí tenemos al Señor comunicando su plan. Él había escogido en el capítulo 9, leímos ahora el 10, a los 12 apóstoles. A los 12 apóstoles decimos a veces en teología con A mayúscula. Los únicos que fueron de ese tipo. Los había enviado y ahora estaba escogiendo, dice el texto, a otros. Es específica la palabra. Ha escogido a otros 72. En una persona dice 70. Si no entiende por qué, cuéntale después de su pastor. Y estos, dice que los escogió para enviarlos. El Señor escogió a otros 72 para enviarlos. Aquí tenemos a 72, otros sin nombre. Los 12 tenían nombre. Estos otros, nadie sabe quiénes son. Son otros. No tienen la misma estatura,
de los apóstoles, pero tienen un llamado. Y Dios los escogió, ¿para qué, hermanos? Dice el texto. ¿Para qué los escogió Dios? Para enviarlos. Aquí hay verdades, mis hermanos. Ignorar la verdad de este versículo, yo lo llamo una desgracia para la iglesia. Dios no te escogió para sentarte en esa. Dios no te escogió para que seas un espectador de lo que hacen el pastor y los líderes de la iglesia. La gente que sabe, la gente que se preparó, los que están trabajando, los asalariados de la iglesia. Dios escogió al creyente para enviarlo, para activarlo, para ponerlo a hacer algo. No nos escogió para sentarnos, nos escogió para enviarnos. Segunda de Corintios, que vamos a leer, capítulo 5, versículo 17, capaz es un texto que usted ha leído en otras oportunidades y se lo sabe de memoria. Los siglos 17 al 20 lo ilustra de nuevo. Demuestra cómo Dios tiene algo para que usted haga, no para que lo mire de lejos, no para que sea pasivo, no para que sea un espectador, sino para que se active. Para eso te salvó el Señor. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Nuestra salvación es por esa sublime gracia. Solo Cristo lo pudo hacer. Y esto proviene de Dios. Nadie más lo podía hacer. A eso le llamamos gracia. Pero note lo que dice después. Dios ya hizo su parte. Te salvó por gracia. ¿Nos cruzamos en eso, hermanos? ¿O se equivocó de iglesia usted? Porque esta iglesia levanta la idea de que la gracia que nos salvó es sublime y que usted no la merece, ni yo la merecemos. Pero dice después el texto, todo esto proviene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta su pecado y encargándonos a quienes, a nosotros, el mensaje de la reconciliación. La obra de salvación es de Cristo, solo de Él. Y estaremos agradecidos por ese sacrificio toda nuestra existencia. Pero la proclamación del mensaje de la reconciliación no es de los ángeles, no es de los seres vivientes, no es de Cristo. ¿A quién le toca según esta proclamación del mensaje de la reconciliación? A nosotros, dice. A usted, no al líder, no al director ejecutivo, no al pastor. A cada creyente que conoció la salvación le toca compartir ese mensaje con nosotros. Pablo dice que él lo comparte casi como un ruego. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes. Por medio de nosotros, en nombre de Cristo, le rogamos que se reconcilien con Dios. Si usted, mi hermano, ignora que Dios le salvó para que usted sea un proclamador de mensaje, que Dios lo sacó de ser un pecador para ser un embajador, ha caído en esta desgracia, viejo, en creer que le toca a otros. Y yo no sé suficiente. Y yo no tengo la suficiente carisma para hablar con otros. Y yo no tengo en mí mismo, y eso que les quería comentar, estaba en Uzbekistán, habíamos llegado, teníamos tal vez un añito aprendiendo la ley por un país de unos 23 millones de habitantes en ese entonces, una ciudad mucho más grande que la ciudad donde yo venía, mucho más multitudes que las que yo había visto, musulmanes apegados a nacer, cumplir su religión. Yo recuerdo una vez, en inmensa multitud que había ahí, yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo aquí, somos 3 parejas latinas, sin experiencia en misiones, enviados por iglesias muy limitadas hasta en sus recursos económicos, pensando cómo hacer nuestro primer ministerio ahí. Yo me sentía tan impotente, hermano. En ese sentido que una vez como que esto pitéme enfrente, ¿cómo lo voy a hacer?
sea a nivel humano o a nivel espiritual. Esto es mucho más grande que yo. Y yo no me siento capacitado para esto. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué no mandas un mensaje de ese tipo TikTok de 1 minuto y medio, 2 minutos? Un ámbito parado de su magnificencia sobre la ciudad de Tashkent, la capital, diciendo en un mensaje corto, Cristo es el Señor, es el Mesías, humíllense, acéptenlo y obtengan la salvación. No, nada más ese mensaje cortito, Señor, 1 minuto. Y yo recogería aquí una cosecha de convertidos. ¿Por qué no hacerlo así? Porque Dios te ha placido que quien proclame el mensaje de la reconciliación sea usted, no. ¿Por qué? Yo no tengo explicación para eso. ¿Por qué para mí? Si yo fuera Dios, ¿usted cree que yo me hubiera escogido, hermano? No sé si usted es como yo me hubiera desechado. Yo me fui Gustavo por todos los pecados, sus problemas, sus asuntos internos, lo que Dios está haciendo en mi vida y no termina de hacerlo porque yo a veces lo obstaculizo. Yo no me escojo, hermano. Pero Dios escogió a lo necio, a lo que la gente desecha, a la que la gente dice, no, en ese no hay esperanza. Y es cuidarlo como es. Y Dios dice, yo me gozo en escogerlos a esos, transformarlos y convertirlos en mis embajadores. ¿Quién hubiera confiado en el apóstol Pablo? Asesino, sanguinario de mujeres y niños, seguidor de la iglesia, enemigo de Cristo. Para hacerlo el apóstol Pablo. Soy un Dios que escoge lo que la gente desecha, lo que el mundo desecha, y lo escoge para activarlo, para enviarlo. Número 3, Dios tiene una visión de cosecha. Este famoso verso, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿A quiénes se refiere el Señor cuando en el verso dice la mies, por la cosecha? ¿De quiénes está hablando cuando dice la mies es mucha? Está mirando a esto que les pasé en la primera diapositiva, a estos pueblos, turbados, que luego vamos a ver cómo los describía. Y de ellos dice el Señor que la cosecha será mucho en medio de ellos. El texto explica que la referencia de mies es a todo el pueblo, lugar donde él pensaba ir. ¿Qué ve Dios cuando ve esos pueblos? Cuando Dios ve esos campos, todo pueblo, Dios ve mucha mies. Dice, voy a tener una cosecha extraordinaria. Voy a tener una cosecha abundante. No solo voy a tener fruto, voy a tener mucho fruto. Ahora bien, mis hermanos, hay alguna razón para ver a esos pueblos como Jesús los ve, para pensar que va a obtener mucha cosecha. Yo hice mi estudio, no puedo hacerlo hoy por cuestión de tiempo con ustedes, y busqué las referencias a los pueblos que estaban en el contexto de este verso, de este pasaje de Lucas capítulo, de Mateo capítulo 10. Y estas son algunas de las cosas que pasaban o que iban a acontecer a los discípulos cuando entraran a estos pueblos. Escuche bien. Hay endemoniados. Yo puse ahí el pasaje, usted lo puede ver, no lo voy a repetir. Hay descarriados. Están bajo juicio. Encontrarán lobos, perseguidores, traicioneros. Te odiarán ahí y algunos de ustedes serán asesinados. Lo repito, estos son los pueblos donde habrá mucha cosecha. Endemoniados, descarriados, bajo juicio, lobos, perseguidores, traicioneros, odio y asesinos. Muy mal. ¿De dónde viene de ver esta condición de los pueblos y decir, ahí tengo mucha cosecha? Ahí no solo va a haber fruto, sino que habrá mucho fruto. ¿Por qué Dios ve así a esos pueblos? Acuérdense que el título del mensaje de hoy es Viendo los campos como les soy los. Y cuando usted me presenta a mí este tipo de perspectiva, como la que el Señor le presentó al apóstol Pablo cuando lo llamó, si usted se acuerda, le voy a mostrar cuán necesario le es padecer por mi nombre. Y yo quiero organizar aquí un grupo de hermanos. Ustedes ahora aquí les digo, hermanos, tenemos una actividad en unos pueblos aquí de Guatemala o cercanos a la capital, a Sheda. Y usted, ¿cuáles pueblos, hermanos? ¿Cómo son? Y yo les digo, descarriados, endemoniados,
lobos, perseguidores, traicioneros, los van a odiar y algunos de ustedes los van a herir. No sé cuántos se me juntan en el grupo, ¿no? ¿Cuántos dirían, amén, vamos? Muchos individuos, mi carne y leche, Dios lo bendiga, pastor. Vamos a estar orando por usted. ¿De dónde viene este activismo de Jesús? ¿De dónde viene esta forma de ver los pueblos? Es el principio número 3. Dios es el Señor de mi cosecha. Así lo llama la versión que les acabo de leer. Es el dueño de la cosecha. Es el que gobierna la cosecha. Es el que tiene autoridad sobre la cosecha. El Señor de la cosecha, le pedimos que envíe obreros a su campo. El pasaje nos recuerda, quiero leer algunos textos que nos dicen por qué Jesús ve a ese tipo de contexto de pueblos tan negativo con una mirada positiva, con una mirada de fruto. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Para Dios nada es imposible. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos y en la tierra. Por eso tiene una mirada positiva, porque Él no tiene límites, porque Él puede cambiar todo, porque Él puede traer en el lugar de endemoniados y sacar de ese lugar embajadores, porque Él puede traer en el lugar de escoria, de desechos, de basura y sacar perlas de ese lugar mismo. Y ese es ella. Este que está aquí soy yo. Hasta el Señor encontró de ese fuego. Este no es solo un mensaje de autoridad. ¿Qué ya tiene el Señor? Es un mensaje de esperanza. Cuando Dios ve los pueblos, pecadores, perdidos, malvados y peligrosos, pues que usted ve como causa perdida, os dice en tu cosecha. Por su poder, su pura misericordia, Dios traerá cosecha de esos lugares que nosotros decimos que vamos a sacar de él. Quiero hacer una pausa por usted. No piense en este momento en los perdidos o en los campos. Personalice esta parte del mensaje. Porque su condición, mi hermano, antes de venir a Cristo era la misma que la de esos pobres. Usted y yo estábamos muertos en pecados. Usted y yo estábamos descarriados y lo juicio. Usted y yo estábamos en las manos del enemigo. Ni usted ni yo teníamos esperanza. Y Cristo nos buscó. Más correcto decir, Él me buscó a mí y yo lo busqué. Lo que Dios vio, lo que nadie veía en usted y en mí. Vio la obra de su gracia y vosotros. Usted y yo éramos ese campo y ahora somos embajadores de Cristo. ¿Qué hacemos? Punto principio, hoy llegando al final, los participantes en la misión. Pasaje, cada uno ver a los invitados a participar. Los apóstoles habían sido llamados en el verso anterior, son nombrados y enviados en el capítulo 9. Y luego el Señor invita a los segundos participantes, los 72, los otros, los anónimos, los desconocidos. No conocemos su nombre ni los conoceremos, no. Son obreros sin nombre, son un símbolo de lo que será después la misión de la iglesia, cuando los perseguidos iban por todo lado predicando el evangelio y la mano del Señor estaba con ellos y el Señor aplicó a la iglesia los que habían de ser salvos. Sin nombre. ¿Por qué sin nombre? ¿Por qué anónimos? Porque en la visión de Dios, el único nombre que merece gloria es el nombre de Dios. No es su nombre, mi hermano. Teníamos una promoción, una agencia misionera. Estaba mi corazón. Pues estaba un musulmán viendo a usted con calma de que lo podía pagar. Y decía, ve y sirve a Cristo en el mundo islámico. Trabaja con fatiga. Muere y se olvida. Porque el nombre que queremos que persista en el corazón de la gente no es Gustavo, no es Estuardo, no es Gabriel, es Cristo. Por eso somos anónimos todos nosotros. No busques gloria para ti, busca gloria para Cristo. Y también el texto menciona otro grupo muy importante, los llamados a pedir o rogar.
los llamados a rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este llamado no es solo para los 72. Es un llamado para todos los que estaban siguiendo a Cristo en ese momento. Es un llamado para interceder. Es un llamado para participar en la misión sin excusas. ¿Quién no puede orar? ¿Quién no puede sacar un tiempo para pedir a Dios que extienda su visión? Por el retiro de mujeres, por el proyecto de evangelismo en la cárcel, porque Dios saque un obrero de esta comunidad, para que Dios envíe obreros guatemaltecos a las naciones. No serás tal vez tú el que Dios va a escoger, pero tú puedes orar. Tú puedes hacer algo. ¿Por qué orar? De nuevo, no podemos entrar en todos estos versos porque les quiero relatar cuál era el ambiente espiritual al que el Señor se refería cuando estaba lidiando. Jesús ya había enfrentado a Satanás en el desierto, en este momento. Se había enfrentado a un demonio en una sinagoga, sí, Señor. En una sinagoga, en el lugar de adoración de los judíos, había un demonio. Había sacado demonios a muchas personas. Había liberado a los atormentados por espíritus. De María, quien le seguía, había sacado 7 espíritus. Había liberado al endemoniado Gadareno. Por eso en Lucas 9:1 Jesús dice: doy poder para expulsar a todos los demonios. Cuando regresan los 72, Jesús describe el ambiente, cuando ellos van a la misión y regresan. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo sobre ustedes. Esta misión no se hará sin ataques del enemigo. El diablo, mientras usted está en una sillita por ahí, viene el domingo y se va. Por ahí alguna vez participa en alguna actividad. Mi hermano, el diablo no se preocupa, Foxto. Lo tiene como un cristiano K8. Cada 8 días viene a la iglesia. Como un cristiano bajo control. Un cristianito normal. Yo no le hago mal a nadie. Yo con nadie me peleo. Yo una misma persona. Tranquilo, mi hermano. En el momento, díganle usted si no, si usted se desea servir a Cristo, vienen ataques. Vienen problemas en su familia. Vienen circunstancias para decir, usted va a servir a Cristo. Con eso que está viviendo en la familia, con eso que está pasando, como es usted, y está ofreciendo para ese ministerio. Este es el ambiente espiritual que encontrarían los discípulos en la obra. Los campos en el mundo islámico, en el mundo budista, en el mundo hinduista y animista, están llenos de este montón de demonios, hermanos. Este es el reino de Satanás. La Biblia lo llama el príncipe de este siglo. Y tiene la gente en cadenas, enseguecidos. Cuando usted entra ahí, no le tienen los musulmanes una bienvenida. Hermano Gustavo, no estábamos esperando, predíquenos el evangelio. Lo que tienen es persecución, como las que Pablo pasó con Timoteo y le recuerda. ¿Cuántas persecuciones en el sufrimiento en la pobre? Sí, en la voluntad de Dios también hay sufrimiento, ¿no? También hay persecución. En el centro de la voluntad de Dios nunca se le asegura al cristiano que vivirá plácidamente. Pareciera una paradoja, una contradicción. No lo es, porque si nuestro maestro padeció persecución en la tierra, ¿qué espera usted de seguir a este maestro? Y queremos un ministerio así donde no suframos nada. Aquí el Señor está diciendo, para que enfrentemos este mundo espiritual, necesitamos levantar un ejército de misioneros orando. No necesariamente gente que vaya, gente que acompañe el ministerio orando. Pidan al Señor de la mies. El texto dice, rueguen al Señor de la mies. Que sabe que pedir y rogar no es lo mismo. Es lo mismo pedirle algo a la novia que rogarle algo. Cuando usted cometió un error con su esposa, un horror, es lo mismo pedirle que rogarle. Que el Señor dice, rueguen, cuyo olor, compasión, que Dios haga algo por los pueblos. Acompañen a los que están en el ministerio, porque este es el ambiente satánico y pensador. Hermano Sibaco me comentaba de una visita a la cárcel. Un trono de sacanza y de de lugar de demonios. Para eso es la luz, para las tinieblas. Cuando yo escuchaba su testimonio ahí, pensaba en ¿quién podrá pensar que ahí habrá cosecha? Ya uno podría pensar que a fin de día, hermano, vaya, los polvitos, tío, prediquen ahí a los lugares donde o la gente normal, pero en la cárcel.
esa calaña, ese tipo de gente ahí, ¿qué se puede sacar de usted y yo? Absolutamente nada. Pero Cristo puede sacar de ahí el apóstol Pablo, dice, un apóstol para Sopento. Lo que necesita es que nosotros te creamos y veamos la cosecha con los ojos que Él la ve. Veamos los campos con los ojos que Él los ve. Campos de cosecha, de fruto. No sé cómo lo vas a hacer, Señor, pero para ti no hay nada imposible. No sé cómo lo vas a hacer, Señor, pero toda potestad te fue dada en los cielos y en la tierra. Por eso nos mandaste. Lo que nos espera en los campos amerita oración, mis hermanos. Principio número 6, hagamos lo que produce gozo al corazón de Jesús. Por tiempo no leeré la otra parte que iba a leer con el versículo 7 del capítulo 15, dice, habrá más gozo en el cielo por un pecado que se arrepiente que por ¿cuántos justos? Que no necesitan arrepentimiento, ¿recuerdan? 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mi hija me decía, no entiendo ese texto. ¿Cómo puede haber más gozo por uno por 99? Yo tampoco lo entiendo. Solo quien entiende lo que le costó a Cristo el precio de ese perdido, entenderá por qué Dios se goza cuando ese uno viene a sus pies. Pocas veces nos presenta una de las pocas veces en que se ve claramente a Jesús lleno de gozo. Permítame expresarlo en forma coloquial, me coconan, se suena un poco inapropiado, pero aquí yo veo a Jesús brincando en mi paz. Ustedes tienen esa expresión, ¿no? ¿O tiene usted un momento de gozo, de alegría, de emoción? Alguna gente quiere que nosotros, cuando participemos de un partido, de una fiesta, de un encuentro, podamos brincar de alegría, saltar de gozo, gritar gol, emocionarnos hasta las lágrimas. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, tenemos que estar así. Y no expresar nuestro gozo, y no levantar nuestras manos, y no querer pegar un brinco y decir, te alabo, Cristo. ¿Por qué? Me llena de gozo en mi corazón también y suave. Y en ese momento Jesús se llenó de alegría por el Espíritu Santo. Algunas menciones dicen, se llenó totalmente de gozo. Y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios instruidos, se va a ser revelado a los niños. Esto que acababan de experimentar los discípulos, obedeciendo, yendo a hacer la voluntad de Dios y trayendo un reporte donde le dijeron al Señor, aún los demonios se nos sujetaban, Señor, sino el corazón de Jesús de gozo. ¿Amas a Jesús, mi hermano? ¿Tienes aprecio por Jesús? ¿Causa gozo en su corazón? ¿Provoca gozo en su corazón? Hazlo brincar de gozo en su corazón. Esto lo haces según mensajero, las buenas nuevas a los partidos. No hay nada que le traiga más gozo a Dios que ver que uno más ha sido redimido por la sangre de Jesús. Aunque sea el valor de ese uno, no pretenderlo nunca, pero Dios lo entiende. La experiencia de los discípulos en Lucas 10 llenó de gozo el corazón de Jesús. Por eso le dice a los discípulos, dichosos los ojos que ven lo que ustedes están viendo. No apreciamos a veces el avance del evangelio mismo. ¿Dónde están puestos nuestros ojos hoy en día? ¿Estamos viendo aquello que le permita a Jesús decirnos, dichosos sus ojos por ver? ¿Lo están viendo? ¿O estamos viendo nuestro trabajo, nuestra oficina, nuestra agenda, nuestros estudios, nuestros planes, nuestra pequeñez humana? Y no viendo cómo Él se está moviendo en el mundo. Cuando Él nos dice, los que están participando en eso, dichosos ustedes, mis hermanos. Hay gente que no entendería este verso, pero que no hay nada de lo que esté viendo que le provoque esta dicha de ver lo que Jesús está haciendo en medio de los perdidos. Tenemos puesta la mirada a donde la tiene puesta Dios. ¿Quién la tiene puesta? En los perdidos y necesitados. Los que tenemos aquí, en su barrio, en su comunidad, y los que están también a miles de kilómetros en las etnias no alcanzadas. Que pasemos los principios de misión que hemos visto. Dios tiene un plan. No andamos a tientas. No estamos inventando las cosas. Dios tiene un plan. Escuche esta parte. Lo va a cumplir con o sin usted.
con su participación o sin su participación. Yo te aconsejo, salte las gradas, deja de ver el espectáculo desde arriba y métete en la cancha, mi hermano. Disfruta de lo que es el parte del partido. Número 2, Dios invita a los creyentes a participar en su plan. Número 3, Dios ve a los pueblos, a esos perdidos, endemoniados, con visión de cosecha. Tendrá fruto ahí. Número 4, Él tendrá fruto ahí porque eres el Señor de la cosecha, el Todopoderoso, para quien nada es imposible. Número 5, en diversas formas de participar, los 12 fueron niños, pero los otros tal vez nos describen mejor a nosotros, de menor rango, sin nombre, sin mucho de lo que hacer al arte, pero que hemos sido llamados a hacer algo con Él y lo consideramos el privilegio más grande que podamos tener. Que Dios te considere para participar con Él en su plan. Cae de rodillas y dile: Señor, todos podemos y debemos participar, y otros, los que oran, los que harán la parte de llevar las puertas espirituales que pueden detener el evangelio y harán guerra a los espíritus que enfrentarán a los que van. Vamos, no vayan a sacar eso sin tener un ejército de gente clamando y orando para que callen las potestades que han. Esa es la forma que la iglesia puede participar. Participando en la misión con Dios, llevamos gozo a su corazón. Vivamos, mis hermanos, de forma tal que nuestra mayor motivación en la vida sea que Jesús sonríe, sea que brinque de gozo, sea que esté lleno de alegría. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga a nosotros.